Lo que vamos a empezar a ver ahora son las distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria continua. Ustedes en la clase anterior vieron todo lo que se refería a variable aleatoria discreta y cuáles eran las distribuciones de probabilidad que seguían una variable aleatoria discreta. Vieron el concepto de lo que es variable aleatoria discreta y en este caso vamos a empezar a ver lo que es una distribución de probabilidad de una variable aleatoria continua. Entonces, cuando ustedes vieron las variables aleatorias discretas, vimos que es posible asociar una probabilidad finita a cada valor del recorrido de esa variable discreta, aunque el número de valores que integran ese recorrido sea muy grande. Y verificamos que la suma de todas esas probabilidades siempre es igual a 1, que es lo que llamábamos la condición de cierre. Ahora para introducir a lo que es el concepto de variable aleatoria continua, vamos a suponer que tenemos una variable x cuyo recorrido está formado por un gran número de valores en un ejemplo de un intervalo 0,1. O sea, si tenemos unos datos continuos en un intervalo 0,1, vamos a encontrar infinitos valores, ya que cada uno de estos valores está asociado a un número no negativo de probabilidad y cuya suma siempre es igual a 1, el diagrama que podemos hacer de conjunto, asociándolo al que ustedes vieron en una discreta, podemos graficarlo de esta forma. O sea, tenemos todos los sucesos posibles que puede tomar, todos los eventos posibles que pueden tomar la variable en el intervalo 0,1, y a cada uno de esos valores asociamos una probabilidad. Tenemos la probabilidad de el valor 0,01, el valor 0,02, hasta llegar a la probabilidad de que el valor 1 asuma un determinado valor de probabilidad. En el caso de tratarse de una variable continua, es decir, que x puede tomar todos los valores posibles en el intervalo a b, en el ejemplo anterior serían todos los valores en intervalo 0,1. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso cuando queremos calcular una probabilidad puntual? O sea, la probabilidad de que un valor particular de x sub i sea igual a. Dado que los valores posibles de x no son numerables, no se puede hablar realmente de la probabilidad de un valor particular de x igual a, porque existe un número finito de puntos en ese intervalo 0,1, donde la probabilidad de cada uno va a tender a 0. ¿Por qué? Pues la suma total de todas esas probabilidades es igual a 1. O sea, la sumatoria en el intervalo desde A a B de todas las probabilidades es igual a 1. Y acá viene el concepto importante que define a las distribuciones o a las funciones de probabilidad de las variables aleatorias continuas. Una variable aleatoria continua es aquella que puede tomar cualquier valor, al menos teóricamente, entre dos fijados. Los valores de la variable, al menos teóricamente, no se repiten. Igual que una variable aleatoria discreta viene caracterizada por su función de probabilidad. Las variables aleatorias continuas vienen caracterizadas por una función llamada función de densidad. Acá ahora vamos a hablar de una función de densidad que la asociamos a lo que era la función de probabilidad en discreta, que es nada más ni nada menos que una generalización de la función de probabilidad. Matemáticamente, la función de densidad va a verificar que la integral entre menos infinito más infinito de esa función de densidad, o sea, esa f de x diferencial de x, va a ser igual a 1. Antes, ¿qué decíamos? Antes decíamos que la sumatoria de todas las probabilidades era igual a 1. ¿Con qué condiciones? La función de densidad siempre es mayor o igual que 0 en cualquier punto de x. En el dibujo de la función debe estar por encima del eje horizontal. Y el área bajo la curva y el eje horizontal vale 1. El concepto de función de densidad procede de considerar que tenemos una población con todos sus infinitos datos o posibles valores y dibujamos el histograma o polígono de frecuencia o la estimación de la densidad.
La probabilidad de un intervalo cualquiera de x que asuma los valores entre a y b, que corresponde a la probabilidad de la variable x, tome un valor perteneciente a ese intervalo, va a estar dada por, o sea, si nosotros planteamos que la probabilidad de que x asuma un valor entre a y b, va a ser igual a f de b menos f de a. Por lo tanto, es la integral entre a y b de esa función de densidad diferencial x. Si en particular hacemos que a sea menos infinito y b igual a x, tenemos la función de distribución de x. O sea que la función de distribución, que es la que me da probabilidades acumuladas, va a ser la integral desde menos infinito hasta ese valor particular de x de f de x diferencial x. Como la función de distribución es continua en todos sus recorridos, tenemos que para cualquier valor de a del mismo, su probabilidad va a ser igual a 0. O sea, si nosotros quisiéramos calcular que x asuma un valor puntual que sea, por ejemplo, igual a la integral de a de f de x diferencial x va a ser f de a menos f de a, que es igual a 0. Una distribución de tipo continuo puede representarse en forma gráfica por medio de un diagrama que muestre la función de densidad y igual a f de x. O sea, es una función. Esta sería la función de probabilidad, la función de densidad. Y la función de distribución que me da probabilidades acumuladas entre, acá tenemos, fíjense, gráficamente tenemos el intervalo AB, esta es f de A y esto es f de B. ¿Con qué condición? Que cuánto me acumula de menos a más infinito, o cuánto me acumula de un valor de menos infinito hasta x, me acumula una probabilidad de igual a 1. Una variable aleatoria continua tiene una esperanza y tiene una variancia. A la esperanza la definimos como la integral entre menos y más infinito de x por f de x. Y la variancia de x va a estar dada por, si se acuerdan ustedes que cuando lo dijimos en discreta, era la esperanza de los x cuadrados menos la esperanza elevada al cuadrado. Por lo tanto, acá, en términos de integral, va a ser la integral de menos infinito más infinito de los x elevado al cuadrado por f de x diferencial x menos la esperanza elevado al cuadrado, o sea, menos la integral desde menos infinito más infinito de x fx diferencial de x, todo elevado al cuadrado. Bien, ahora vamos a empezar a ver una de las funciones de probabilidad continua más importantes, porque casi todas las variables continuas tienen esta función de probabilidad, que es la distribución normal. Tal es así que muchas de las técnicas utilizadas en estadística aplicada se basan en la normalidad de la población. Es decir, que las observaciones obtenidas de una muestra de dichas poblaciones siguen una distribución normal. Esto es importante y lo van a ver a todo el desarrollo de lo que nos queda de estadística 1 y después de estadística 2. Hay técnicas estadísticas que exigen que sus datos tengan una distribución normal. Por eso nos tenemos que detener en el estudio de lo que es una distribución normal. Y el concepto sería el siguiente. Se dice que una variable aleatoria tiene una distribución normal si es continua y si existe una constante que es mu, que es la media, con un valor entre menos y más infinito, y sigma, que es el desvío, con un valor mayor que 0. Y su función de densidad está dada por la siguiente expresión. O sea, la f de x, para que tenga esa forma de campana, tiene esta expresión. 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e a la menos un medio de x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Entonces se dice, generalmente se designa que esto es una normal mu sigma.
porque mu y sigma son los parámetros de la distribución normal, en donde mu y sigma son respectivamente la media y el desvío estándar de la variable normal, siendo E, ya lo saben, que es 2,71, 88, 81 y sigue. Y pi es 3,1415, también sigue. La gráfica de la función normal es la siguiente. Es una campana que tiene un recorrido, en realidad, entre menos 3 sigma y más 3 sigma voy a encontrar el 99% de los casos. O sea, esto quiere decir que una variable que tenga distribución normal, el 99% de los valores tiene que estar comprendido entre menos infinito y más, perdón, entre menos 3 desvío y más 3 desvío. ¿Cuáles son las propiedades? Las propiedades de la distribución normal son las siguientes. 1. Una distribución normal tiene como parámetros mu y sigma, o también podemos decir sigma cuadrado, que es la variancia, en el sentido que la zona bajo la función densidad está completamente definida por la distancia entre mu y un valor específico de sigma. Como tal, por lo tanto, la parte activa de la función es el exponente, porque acá tienen la variable x. ¿Se acuerdan que era e a la menos un medio x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado? O sea, por eso le llamamos la parte activa, es porque acá está la variable, que estos son parámetros. E y pi son valores ya preestablecidos. Por lo tanto, por eso se dice que esa es la parte activa, porque contiene un valor particular de la variable normal x y los parámetros muy encima de la distribución. La propiedad 2. Cuando mayor sea la desviación de un valor de x con relación a mu, mayor será el valor del exponente. Pero como este es negativo, tanto menor será el valor de la ordenada. Como la desviación está elevado al cuadrado como tal, dos valores diferentes de x que muestran la misma desviación absoluta con relación a sigma, tienen la misma ordenada en función de densidad, o sea, igual probabilidad. Esto evidencia que la distribución normal es simétrica con respecto a mu. Vamos a ver qué quisimos decir recién. Que la probabilidad de que x esté entre mu menos sigma y mu es igual a la probabilidad de que x entre mu y mu más sigma. Esto vale 0,34. O sea, la probabilidad entre que x varía entre mu menos un desvío y mu más un desvío es de 0,34. La probabilidad de que x esté entre mu menos un sigma y mu más un sigma es 0,68. ¿Por qué? Porque la probabilidad de mu menos 1,96 sigmas y x menor que mu es igual a la probabilidad de que x esté entre mu y mu más 1,96. Esto es igual a 0,475. Entonces, la probabilidad de que x esté entre mu menos 1,96 por sigma y mu más 1,96 por sigma es igual a 0,95. Tres. El exponente, que se acuerdan que es menos un medio por x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado, es negativo. Esto indica que cuanto mayor sea el desvío de x con respecto a mu, menor será la función de densidad de x, es decir, a ambos lados de mu. La curva va a ser decreciente. En relación a esto, vemos que cuando x igual a mu, el exponente es 0 y la función de densidad se reduce a 1 sobre raíz de 2pi sigma, que es el mayor valor de la función. Por lo tanto, la distribución normal es
unimodal, o sea, tiene un solo modo, donde cuando x es igual a mu. Se alcanza su mayor valor cuando x es igual a mu. 4. La curva de la función tiene dos puntos de inflexión, situados a una distancia de sigma a cada lado de mu. Sus abscisas son respectivamente mu menos un sigma y mu más un sigma. O sea, los puntos de inflexión de la curva se dan en mu menos un desvío y mu más un desvío. 5. La distribución normal tiene un recorrido infinito, de modo que su curva de densidad nunca toca el eje de abscisa x. En consecuencia, cualquier intervalo numérico tendrá probabilidad no negativa. Sin embargo, la probabilidad de las desviaciones grandes a partir de mu es pequeña, como puede observarse en su gráfica, ya que la curva de densidad disminuye rápidamente y que más del 99% de su área está comprendida en el intervalo mu menos 3 desvíos y mu más 3 desvíos. Esta propiedad nos permite usar la distribución normal para aproximar otras distribuciones para las cuales el verdadero recorrido es finito. 6. Un cambio en el valor de mu desplaza toda la distribución normal. Si mu1 es menor que mu, su desplazamiento es hacia la izquierda. Si mu1 es mayor que mu, el desplazamiento lo hace hacia la derecha, mientras que un cambio en sigma, o sea, en el desvío, simplemente altera la posición relativa con relación a una escala fija. Esta propiedad indica que la distribución normal es una familia de distribuciones. O sea, ¿qué quise decir con esto? Esta es la distribución que le corresponde a mu. Si yo cambio mu por un valor menor a este, la función se desplaza hacia la izquierda con un valor más chico, con un valor más grande se desplaza hacia la derecha. Y sigma, lo único que hacemos es, cuanto más chico es el desvío, más la curva se va achicando. Acá tenemos una curva que es mucho más aplanada porque su sigma es mayor. 7. Si x1, x2 y xn son variables normales independientes, la suma también es una variable normal. 8. Si x está normalmente distribuida con media igual a mu y desvío igual a sigma, entonces la variable z es igual a x menos mu sobre sigma. Acá esto es importante porque esto es lo que vamos a utilizar a partir de ahora. Lo que estamos haciendo es una transformación de una variable x que tiene distribución normal en otra que es z, que también tiene una distribución normal, pero con la característica que el recorrido entre menos 3 y 3. O sea, z la vamos a definir como x menos su media dividido el desvío. Esta también es un z también una distribución normal. Esta transformación de x en z tiene el efecto de reducir x a unidades en términos de desvío estándar. O sea, dado un valor de x y el correspondiente valor de z, nos dice cuán lejos y en qué dirección está x de su media mu en términos de desvío estándar. Por ejemplo, si z es 1,5, significa que el valor de x está a 1,5 desvíos a la derecha de mu. Esta propiedad de la variable normal nos permite calcular las probabilidades normales, cualquiera sean los valores de mu y de sigma, a partir de una sola tabla de distribución normal, que es la tabla de la distribución normal estandarizada. Entonces, para que le quede claro, cuando nosotros calculamos, si tuviéramos que calcular las probabilidades y no tuviéramos la transformación de x en z, tendríamos que tener infinitas tablas o tener que calcular esa integral de esa función de densidad 1 sobre raíz de 2 sigma
por e a la menos un medio, pero toda esa larga, reemplazar el x y hacer toda esa cuenta. Entonces, ¿qué logramos con transformar x en z? Que reducimos el campo de variación hasta entre menos 3 y 3, o sea que z tiene una distribución normal, pero con la característica que mu vale 0 y sigma vale 1, por lo tanto el 99% se va a encontrar entre menos 3 y 3. Todo lo que dije recién está explicado acá. La distribución normal estandarizada. Se dice que una distribución normal es de forma estándar si su media es 0 y su desvío estándar es igual a 1. La variable estandarizada la indicaremos con z. O sea, la función de densidad de z es 1 sobre raíz 2pi por sigma, era antes, pero ahora sigma vale 1, por e a la menos z sobre 2. Porque ¿quién es z? Es x menos mu sobre sigma. Esto es una normal 0,1. Donde la esperanza de la distribución normal es mu, que es 0, y el desvío estándar es sigma, que es igual a 1. Partiendo de su función de densidad, la densidad de la probabilidad de la función normal estandarizada es la integral, o sea, si nosotros quisiéramos calcular probabilidades acumuladas de un determinado valor z sub 0, de la normal 0,1, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la integral desde menos infinito hasta z sub 0, ¿de quién? De 1 sobre raíz 2pi por e a la menos z sobre 2 diferencial z. Esto para calcular probabilidades de que z asuma valores menores que z sub 0. Entonces, esta tenemos la función de densidad y acá tenemos la función de distribución. Esto yo se lo decía recién, aproximadamente. Entonces, decimos que esta la media es 0. Entre menos un desvío y un desvío encuentro el 68% de los datos. Entre dos desvíos voy a encontrar el 99% de los... Perdón. Entre dos desvíos el 95% de los datos y en tres desvíos voy a encontrar el 99% de los datos. Que vamos a ver después qué son estos valores de z. ¿No es cierto? Menos 2,58, menos 1,96, 1,96, 2,58. Bueno, acá estamos también comprobando que es totalmente simétrica. Bien. Yo les decía recién a ustedes que vamos a utilizar para cálculo de probabilidades una tabla, que es la tabla de la normal estandarizada. Vamos a tener una tabla para valores positivos y una tabla para valores negativos. La tabla para cualquiera de las dos usa de la siguiente forma. Tenemos filas y columnas. En las filas tenemos los valores de z con un decimal. En las columnas tenemos el segundo decimal. O sea, si tenemos una z de 1.15, nos situamos acá y vamos a buscar el segundo decimal, que es este, 0,05. Ahora les voy a enseñar cómo se usa esta tabla. Esta es para valores negativos. Y vamos a ver cómo se utiliza la tabla. El ejemplo 1. Queremos calcular cuál es la probabilidad acumulada para un valor de z igual a 1,52. Recuerden que es lo mismo que pasaba con binomial y con Poisson. Esta tabla siempre nos da probabilidades acumuladas. Entonces, si yo quiero calcular cuánto acumulo de probabilidad hasta una z de 1,52, ¿qué voy a hacer? Es positivo, voy a la tabla de valores positivos. Acá encuentro 1,5 y el segundo decimal es 2. Por lo tanto, acá voy a tener la probabilidad acumulada hasta 1,52.
que en nuestro caso es 0,93574. Ejemplo 2. ¿Cuál es la probabilidad acumulada para un valor de z igual a menos 1,36? O sea, ¿cuánto acumulo desde menos infinito hasta 1,36? Voy a ir a la tabla de los negativos, voy a buscar 1,3, busco el segundo decimal, que es 6, y encuentro que en esta intersección tengo la probabilidad acumulada hasta menos 1,3, que es 0,08690. Ahora bien, ¿qué pasa cuando queremos calcular probabilidades en un intervalo? O sea, en intervalo menos 1,36 y 1,52. Se calcula restando las probabilidades acumuladas de los extremos, superiores e inferior. O sea, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a buscar cuánto acumulo hasta 1,52, busco cuánto acumulo hasta menos 1,36 y resto esas dos probabilidades. Como me da acumulada, o sea, yo voy a tener que primero calcular toda esta área, después calculo esta área, resto lo que acumule hasta acá, o sea, y lo que acumule hasta acá, y en este caso me va a decir que en el intervalo menos 1,36 y 1,52 tengo una probabilidad que vale 0,8481. Ahora quiero calcular la probabilidad de que z sea mayor que 1,65. Entonces, recuerden ustedes que todo el área abajo de la curva vale 1. Ahora me está pidiendo valores mayores que 1,65, pero en la tabla me da hasta 1,65. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Voy a calcular cuánto acumulo de probabilidad hasta 1,65 y a 1 le voy a restar ese valor de lo que acumulé hasta 1,65. En nuestro caso va a ser 1 porque es todo el área bajo la curva, cuánto acumulé hasta 1,65 y esto me va a decir qué probabilidad tengo de encontrar valores mayores que 1,65. O sea, en nuestro caso, 1,65 le corresponde una probabilidad de 0,95053. Entonces, a 1 le resto esa probabilidad que acumulé hasta 1,65 y me dice que vale 0,0495. Esa sería la probabilidad de encontrar valores de z mayores que 1,65. Ejemplo 5. Sea X la variable aleatoria rendimiento de un cereal. Asumiendo que la distribución de X es normal, con parámetros muy igual a 2.425 kilogramos y sigma igual a 1.115 kilogramos, nos piden calcular la probabilidad de que el rendimiento esté comprendido entre 2.250 kilogramos y 2.425 kilogramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros para calcular esta probabilidad de que la X se encuentre entre 2.250 y 2.425 es transformar a estas X en Z. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Tengo que reducir esos valores a términos de Z. ¿Cómo transformaba ZX en Z? Le restaba la media y la dividía por el desvío estándar. Entonces, acá ahora lo planteo en términos de Z y digo 2.250 menos su media dividido 115, que es el desvío estándar, y 2.425 menos la media, que también es 2.425, dividido el desvío estándar. Entonces, me queda que Z, me queda averiguar qué probabilidad tengo entre valores de menos 1,52, cuánto acumulo entre menos 1,52 y 0. O sea, qué probabilidad tengo de encontrar
valores de Z entre menos 1,52 y 0. La probabilidad de 0 es 0,50 y la probabilidad de menos 1,52 es 0,0643. Entonces, acuérdense que yo tengo que restar, tengo que buscar el mayor valor, que en este caso es 0,50, que es el que le corresponde a la probabilidad de 0, y le resto cuánto acumulé hasta menos 1,52. Por lo tanto, hago esa resta y digo que la probabilidad es 0,457. Entonces, la probabilidad de encontrar plantas que rindan o en planta o a lo mejor es una parcela, no lo aclara, que rindan entre 2.250 y 2.425 kilogramos es igual a 0,4357.